Dios te bendiga, bienvenido a esta segunda parte de Sé sanado por el lavamiento de la palabra. Y voy a comenzar la grabación desde donde terminamos la primera parte. Y a ver, algo pasó aquí. Un momento. Aquí estamos. Amen. He shut his mouth so that you can open your mouth and Él abrió su boca para que tú pudieras abrir tu boca. say, "The Lord is my shepherd. Y tú pudieras decir, el Señor es mi pastor. No evil befall me. He gives Ningún mal estará delante de his mí. angels charge over me." Él pone a sus ángeles a cargo de mí. He did it for us. Amen. Él lo hizo por nosotros. Amén. But after for a while, the thief look at Jesus and the thief says, Pero después de un tiempo, el ladrón mira a Jesús y dice, "This man," he, in fact, rebuked the other thief and said, este hombre, de hecho, reprendió al otro hombre "This man has done nothing amiss. y dice, este hombre no ha hecho nada. Lord, remember me when Señor, you come into your recuérdame cuando kingdom." vengas en tu reino. Jesus, today you shall be with me in paradise. Y Jesús dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el All right? paraíso. He has done nothing amiss. Él no When había, Jesus él no cried, había culpa. "Finished!" Cuando Jesús clamó, consumado es, y a ver, creo que estoy compartiendo la voz. Debe estar oyendo muy fuerte. Ahí está. Hubo un terremoto. Y el velo del templo se rasgó en dos. Y el centurión, al pie de la cruz, miró hacia arriba y dijo, ciertamente, este es el Hijo de Dios. El centurión romano. ¿Pueden mirar todo eso, representar todo eso? ¿Qué tal con el tipo que lo traicionó, que vivió con él 3 años y medio, estuvo ahí con Jesús? Él vio qué tan perfecto era Jesús. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Hay todavía un montón de gente que el dinero es su primera razón para hacer cualquier cosa. No les importa la moral, si tienen que mentir, no les importa. No importa su carácter, su persona, mientras se puedan sacar provecho. Esa es la generación en la que estamos entrando. No importa tu carácter o tu moralidad, mientras saques provecho. Bien. Bueno, este hombre trajo los 30 piezos de plata a los fariseos y los arrojó al cielo, y Judas dijo, al suelo, y Judas dijo, he pecado entregando sangre inocente. Sangre inocente. ¿Quién mejor que él? ¿Qué había pasado día tras día con Jesús? Amén. Él fue sin culpa. Muy bien, entonces, el único factor particular, la particularidad acerca de esta ofrenda es que en él no hay, en esta ofrenda no hay defecto. Yo amo esto. Aquí dice en la cual. ¿Pueden ustedes decir en la cual? Y después dice sobre la cual no se haya puesto yugo. En él no hay defecto. Sobre él no hay esclavitud. No hay servidumbre, no hay un yugo. Jesús, en él, les voy a decir, ¿saben lo que es defecto? Él no solamente está sin culpa, él es sin ningún defecto. Él tuvo toda cosa positiva, toda excelencia moral. Todo esto estaba en él. Si cualquier cosa se hubiera perdido, habría un defecto.
Así que no es sin culpa, eso es sin pecado, sin falla. Pero todo lo que era positivamente bueno está en él. Todo lo que Dios el Padre, todo en lo que Dios el Padre se deleitaba en su Hijo. Ese es nuestro Señor Jesús. Así que, ¿de qué se trata esta ofrenda, Pastor Prince? Es muy interesante, les va a interesar porque es una ofrenda. La mayoría de las ofrendas se ofrecen por el pecado, como la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda en particular que estamos tratando en esta enseñanza tiene una particularidad muy especial y es todavía para el pecado, pero es algo que Dios proveyó para su gente y no olviden que ya habían recorrido un largo camino, pero al final de su camino en el desierto, Dios hizo esta provisión de gracia para que pudieran entrar a la tierra. Y fue una provisión de la provisión de la vaca roja. Les he mencionado las cenizas. ¿Cómo llega a ser cenizas? Bueno, les voy a hacer la historia corta. Pueden leer todo esto. Está en Números 19. Ellos traían esta vaca roja al sacerdote. La Biblia dice que alguien mataba a esta vaca roja delante del sacerdote y la vaca roja era quemada en el altar. Y mientras estaba siendo quemada, el sacerdote tomaba madera de cedro, que representa todo lo elevado y lo que podemos llamar la carne elevada, pero que todavía es carne, pero carne elevada, más civilizada, más culta, más educada, pero todavía carne. Cuando Dios mira la carne, Él ve el pecado. Toda esta madera de cedro, toda esta carne buena o alta, todo es quemada en el altar, en la cruz. Y después la carne baja, el hisopo, esa pequeña cosa, es lo que llamamos lo marginado o los marginados en la sociedad, lo que es moral, con una moral baja y no te puedes imaginar qué tan bajo ha llegado. Esa es la carne baja, el hisopo. Así que Salomón fue capaz de hablar. La sabiduría de Salomón es tan amplia. Habla de la madera de cedro, del Líbano, hasta el hisopo. Así que estos elementos eran arrojados al fuego y la escarlata que representa toda la gloria del hombre. Pueden ver qué tan famoso soy, pueden ver qué tan rico soy, pueden ver qué tanto he logrado. Todo eso es escarlata. Todo eso es echado al fuego. Muy bien. ¿Me siguen de cerca? Y es quemado hasta que se hacía cenizas. Y después lo ponían en un vaso. Y después en este vaso ponían agua corriente. Y la palabra agua corriente en hebreo es Maim Haim. Maim es agua, Haim es vida. Ambos están en plural. Agua viva. Agua corriente, dice la versión King James. Y la Reina Valera también lo dice así. Ellos llenaban esto con agua y después, tomaban esas cenizas de la vaca roja y las ponían en esta agua. Ok, escuchen, esa es la provisión de la gracia para los últimos tiempos. Así que, ¿qué es esto, Pastor Prince? Estoy llegando a esto. Y estamos hablando de cenizas. Esta es la forma final de cualquier materia. Cuando tú quemas algo,
No la puedes quemar más allá de las cenizas. Hey, amigos, ustedes están aprendiendo cosas que ni siquiera los maestros bíblicos les enseñan. ¿No están contentos? Bueno, les voy a decir ahora mismo para que entiendan por qué su interés debe estar aquí. Porque esta provisión es para cualquiera que toca a un cuerpo muerto, un hueso, una tumba, o está en una tienda donde alguien acaba de morir. Todo esto habla de muerte. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Estaba la muerte en el plan de Dios para Adán? Cuando hizo Adán, no. Para el hombre, no. De hecho, la Biblia llama a la muerte, yo he dicho esto muchas veces, un enemigo. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que guía a la muerte? ¿Cuál es el proceso? Usualmente ustedes ven esto alrededor de ustedes, incluso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que te vuelves la debilidad y después se vuelven enfermos y después la persona lentamente se deteriora o se degenera hasta que ya no puede estar en pie y tiene que estar acostado o en el hospital y finalmente en la muerte. Así que la muerte no solamente ocurre ahí, un proceso de la muerte. Nosotros conocemos a la muerte como el momento en que se detiene el corazón. Eso es la muerte, pero de hecho la muerte para Dios es en realidad un proceso. La Biblia dice que si tú vives conforme a la carne, morirás. Pero cuando vives por la carne todavía estás vivo. Bueno, la muerte ha tomado lugar ahí. Así que tenemos que aprender cómo recibir la vida cada día. Vamos, esto es esto es para su mejor interés porque yo estoy caminando en esto por la gracia de Dios, tanto como yo he aprendido cómo, y yo quiero traerlos a este camino, que esta vida fluya a través de su cuerpo. No tienen que preocuparse de esta vida. ¿Y qué hay de los pecados? Pastor Prince, usted debería predicar más acerca del pecado. Amigo, escucha, cuando la vida fluye por un árbol, ¿qué es lo que ocurre con las hojas muertas, con esas hojas cafés, todos esos pecados, todas esas cosas que no pertenecen al reino de Dios, todas esas cosas en tu vida, ¿qué ocurren? Se caen. Esa es otra forma. Les voy a decir la forma religiosa. La forma religiosa es que te trepas al árbol y comienzas a quitar las hojas. Cada hoja que se pone amarilla y café la empiezas a quitar por ti mismo. Y eso es lo que la religión hace. Entonces, no conviertas el cristianismo en religión porque no se trata acerca de tus obras. Se trata acerca de la vida. Esto se enfoca en la vida. El énfasis de Juan, en los escritos de Juan, están en la vida y en la luz. En él había vida y la vida era la luz del hombre. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan más que abundante. La ausencia de vida, esto decimos, bueno, ¿sabes qué? La Biblia no dice mucho acerca de la salud, la palabra salud, aquí y allá está y todo eso. ¿Por Porque, ¿qué es salud? La salud es vida. Y la palabra shalom, completitud, está todo ahí en la Biblia, aparece tan a menudo en la Biblia. La palabra paz, shalom, aparece tan a menudo. Sofía en el griego es muy mencionada. Pero para nosotros pensamos que la vida es que todavía estoy vivo. Mira, siente mi corazón. Putupú, putapá, patapú, bru, 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 bru. Estoy feliz, muy bien. No tienes arritmia, muy bien. Pero escucha, esa es, eso es solo una indicación de que tú estás vivo físicamente. No hay una indicación. Un momento, por favor. Ahí. Perdón, se abrieron los micrófonos. Gracias, aquí estoy.
Y el hecho de que Jesús diga, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan más que abundante, eso significa que hay medidas de vida. La Biblia dice que cuando alguien peca, que ores por él. ¿Por qué? Para que Dios le dé vida. Wow, eso significa que la muerte se ha filtrado. Realmente el retrato que yo veo es que tú puedes decir, yo estoy bien, pero si tú te supone que deberías vivir hasta los 90, ¡chu! Ahora es hasta los 85. Debes orar por vida. Dice eso en Primera Juan. Dice que ores por vida para que yo le dé vida a tu hermano. Y si tú oras por vida, Dios le va a añadir vida a esa persona. Bueno, quizás no quieras hablar de 120, pero bueno, vamos a hablar de 90 primero. Amén. Yo creo que la paga del pecado es muerte. Y yo creo que Dios quiere decir lo que quiso decir. Nosotros hablamos de la muerte eterna y todo eso. Hemos cubierto eso, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Dios tiene en mente cuando habla de la muerte en todas sus formas. La enfermedad es una forma de muerte. Muy bien. La, la muerte y la enfermedad te restringen tu movimiento, tu vida. La vida debe ser sin restricciones. Eso es libertad. Hay gente que dice, yo soy libre, soy un libre pensador. De hecho, cuando piensan no son libres. No pueden pensar, sino solamente pueden pensar cierta clase de pensamientos sucios o inmundos. Pero no pueden dejar de pensar negativamente, siempre en una forma negativa, pesimista, siempre en una forma negativa y buscando faltas. No pueden detener eso en su mente y se llaman a sí mismos libres pensadores. Aquel que es verdaderamente libre es este. Jesús dijo, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Amén. Somos verdaderamente libres como el Señor Jesús. Él nunca vino a servidumbre en quien no había yugo. Eso nos dice que para él, que esto era algo exterior. Él nunca estuvo en servidumbre para eso, bajo la servidumbre de cualquiera o de cualquier sistema en el mundo. En otras palabras, el sistema del mundo, los principios del mundo, no podían controlarlo, no tenían influencia en sus decisiones o en su dirección en la vida. No, él no seguía los principios del mundo. Él seguía el espíritu. Por tanto, él era libre, verdaderamente libre. Y no solamente eso, él era libre de las opiniones de la gente. Él no hacía decisiones basado en la aprobación o en la censura o en el criticismo del hombre. Miren al Señor Jesús en los evangelios cuidadosamente y yo recuerdo cuando era solamente un joven leyendo los evangelios, fue la primera vez que me impactó. Yo vi a un hombre que no era afectado por la alabanza y no era afectado por el criticismo o el rechazo. Él nunca alteraba sus decisiones. Él tomaba un paso basado, no tomaba un paso, una decisión basado en el criticismo o en la aceptación del hombre. El alabarlo no lo hacía pensar mejor de ti y criticarlo no hacía que pensara menos de ti. Míranos a nosotros ahora. Estamos en tal servidumbre y no podemos decir que no hay un yugo en nosotros. Eso es verdad en Jesús, pero mírenos a nosotros. Nosotros tenemos un yugo tan pesado. Nosotros pensamos, nosotros todavía somos influenciados por lo que esta persona piensa o lo que esta otra persona piensa. Estamos atados, pero el Señor Jesús, eso es por eso que les estoy diciendo que cuando la Biblia dice que seamos como Jesús o que lleguemos a ser como Jesús, no les bendice pensar llegar a ser como Él.
No solamente parte, sino un montón. Puedo decir que más del 50% de todos los problemas que tú tienes en ti mismo, de la depresión o los sentimientos de aislación o de rechazo y todo es a causa de tu engrandecimiento de las opiniones y los pensamientos de la gente, de sus alabanzas o su rechazo o de la censura que hacen de ti. Alguien me dijo, Pastor Prince, esta persona lo está criticando. No importa. Yo no me lleno de amargura. Si yo me amargara, esa persona tendría una influencia y yo todavía estaría en servidumbre del criticismo del hombre. Oh, Pastor Prince, usted sabe que esto está ocurriendo, está llegando a ser un hito, lo que sea. Yo simplemente le doy las gracias al Señor por eso, le doy gracias a la persona por compartirme, pero eso no me afecta. No estoy ahí todavía. Todavía me importa cuando mi familia dice algo. Es por eso que hago a mi hijo que confiese que tengo una tabla de lavado. Miro mi estómago y digo, una tabla de lavado. Así que todavía soy afectado por la gente alrededor de mí que yo amo y por la cual me preocupo. Pero incluso Jesús, cuando vino su bien intencionada madre, que trató de decirle, haz tu milagro ahora. Él no fue influenciado por ella en su primer milagro en la boda de Caná. Incluso sus discípulos, sus temores y sus alabanzas sobre él no causaron su curso. Él no decidió basado en sus miedos, él no decidió basado en sus alabanzas. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y él era un hombre, en todo ese carácter desarrollado en él, en todas esas excelencias, ese hombre perfecto, ese hombre en quien Dios se deleitaba. Y nosotros somos hechos conforme a su imagen. Qué hermosa imagen para ser conforme a Él. Nosotros nos irritamos tan fácilmente, nosotros somos afectados tan fácilmente por el hombre, somos tan fácilmente afectados por la censura de la gente o el rechazo. Desde este, desde este día en adelante vamos a aspirar a ser como Jesús, ¿ok? Bueno, vamos a regresar a estas ofrendas de la vaca, a estas cenizas de la vaca roja. Esta era la forma final del fuego. No puede ser nada quemado más allá de las cenizas. Así que esto habla de la obra consumada de Jesús. Amén. La vaca roja es Jesús. Así que esto era puesto en el agua para aplicación. Si cualquiera tocaba a muerte, un hombre muerto, un hueso o una tumba, tenía que buscar este recurso de ser salpicado por las cenizas de la vaca roja. Vamos a verlo aquí. El 16 dice, cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano, sepulcro 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo. Noten que no era un sacerdote o Moisés o Aarón. Lo que significaba que la persona aquí es Jesús. Habla de un hombre limpio. Una persona limpia es alguien que yo asumo que hoy es uno de un creyente en Cristo que está aplicando esto en otra persona. También puedes decir que ahora mismo yo estoy, y no me refiero físicamente a aquellos que están aquí aquí en el frente, pero mientras estoy predicando, yo estoy salpicando agua en ustedes. Yo, de hecho,
Es importante que la palabra que ustedes están escuchando sepan que yo estoy salpicando las cenizas de la vaca roja en ustedes. Amén. Y todas esas partes muertas en ti, esos puntos muertos en tu mente, en tu cerebro. ¿Saben que hay puntos muertos? Quieres pensar, recordar algo y no puedes recordarlo. Es un punto muerto y tú encuentras que alguna gente dice que que mientras envejeces hay más puntos muertos. Bueno, no aceptemos eso. Vamos a no aceptar eso. La Biblia dice que Moisés murió a los 120 años, que sus ojos no se oscurecieron y ni que su fuerza natural se apartó de él. En el hebreo, que su fuerza natural no se apartó es que su hidratación nunca se apartó. Él todavía estaba hidratado. Me refiero a sus huesos, no tenía osteoporosis, él era fuerte. La Biblia dice que ciertas cosas que tú haces debilitan tus huesos. ¿Lo han leído? ¿Quieres alimentar tus huesos? ¿O sabes cómo es un hueso que está alimentado? No es frágil. Sí, tú puedes tomar calcio y suplementos y todo eso, pero te voy a decir, la forma de Dios es la mejor. Porque tenemos ejemplos en la Biblia que no tomaban, de personas que no tomaban suplementos. Si ustedes toman alguna medicación, por favor, continúen haciéndolo. Yo estoy hablando de gente que no la tomaba y todavía eran fuertes. Yo los tomo todos los días, yo lo hago, y quiero que lo sepan. Yo solamente estoy diciendo que en comparación puedes ver cuánto más tenemos y nosotros dependemos del Señor y de en su palabra. Entonces, una persona limpia tomará hisopo. Yo pienso que esto es la lengua, la parte más pequeña del cuerpo en términos de tu cuerpo exterior. Y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas allí estuvieran y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, el asesinado o el muerto o el sepulcro. ¿Están de acuerdo conmigo en que esta provisión es para aquellos que tocan muerte? El pecado siempre guía a la muerte, sí, pero particularmente hay otras ofrendas por el pecado mencionadas ya por ya había ofrendas por el pecado mencionadas. Así que esta también habla de muerte, esta ofrenda. Así que yo pongo a su consideración que esto también habla contra la muerte y la enfermedad. Es una forma de muerte. Y yo pongo a su consideración también que es también para la depresión, porque es una forma de muerte en tu mente. Amén. Y Dios te quiere bien. Vamos a ver una representación de un hombre que está bien, nuestro Señor Jesús. No olviden que cuando Él estuvo en la tierra, Él fue un hombre por completo. Él vino a la tierra como un hombre completo. Y todo su carácter desarrollado, como hablamos ahora, ese más alto desarrollo, nosotros podemos tenerlo en Cristo. Él, él creció. Dios no crece, Dios es un espíritu, pero él llegó a ser hombre y tuvo que crecer. Él no tenía un conocimiento perfecto. Él no estaba en el vientre de su madre y dijo, ay, lo sé todo, ¿eh? Y yo sé cómo funciona todo. No. Él fue un bebé hasta que hubo un punto, yo creo, en que él llegó a tener conciencia de que él era el hijo de Dios y que él había tenido una vida antes de esa vida. A la edad de 12, él asombraba a los doctores de la ley. Me siguen de cerca, así que dirían que esta provisión es para cada área de muerte en su vida. Y aún así que te dice que si tú tocas muerte. Ahora, Pastor Prince, ¿qué quiere decir con tocar muerte? ¿Saben? Algunas cosas no son claramente pecado.
no son claramente un pecado. Algunas cosas tú puedes decir directamente, es un pecado, con seguridad, con certeza. Amén. Mejor que sepan que es un pecado evidente. Muy bien. Pero algunas cosas no puedes decir. Alguna vez yo estaba con el pastor Mark en el extranjero, y en una de esas ocasiones que teníamos tiempo libre, estábamos en una librería en esta ciudad en particular, y el pastor Mark estaba conmigo. Y yo estaba viendo libros y encontré un famoso libro que no era de ficción, que te revela los secretos del universo y toda esa clase de cosas. Así que por curiosidad lo tomé. Es un bestseller, un gran bestseller. Lo levanté y habla de cómo si tú utilizas estos principios de la nueva era y usas todo tu poder de la mente y todas esas clases de cosas, tú puedes manipular tus circunstancias y tu futuro y todo eso. Y yo me di cuenta que yo había visto ya eso antes, muchos años atrás, cuando yo estuve en el ocultismo y el Señor me liberó de eso. Me di cuenta que era la misma clase de cosa, pero seguí leyendo algunas cosas y por curiosidad y simplemente dejé el libro. Y recuerdo que estaba caminando con el pastor Mark y de pronto, ¡bang! Tuve un dolor de cabeza terrible, terrible. No puedo imaginar, eh, no puedo imaginar recordar o viendo hacia atrás de haber tenido un dolor de cabeza tan intenso como ese. Era tan severo. Y yo le dije a Mark, si yo le dijera esto a un médico, podían pensar que yo iba a tener una convulsión o algo, pero no, no, no. Yo conservé la calma y después de eso fui a un chequeo y no había ningún problema. Y fui al baño, duró por algún rato y yo estaba en este centro comercial con el pastor Mark y yo no le dije, pero le dije voy al baño. Yo necesitaba hablar con el Señor. Así que yo hablé con el Señor y le dije, Señor, dime, ¿por qué pasó esto así tan súbitamente? ¿Qué pasó? Y esta es la palabra que él usó. Esto es de él. Y esto causó que yo buscara en todo este conocimiento de la vaca roja. Él dijo, tú tocaste muerte. No es cuestión de de tocar algo físico, ¿me entienden? Tú tuviste en contacto con los principios de la muerte en ese libro. Y él me señaló directamente, ese libro es del diablo. Las filosofías y las ideas causan que el hombre sean independientes de Dios y confíen en sí mismos para que ellos puedan crear. Amén. Tocaste muerte. Así que le dije al Señor qué necesito hacer y esto es lo que el Señor me dijo. Necesitas lavarte a ti mismo con el lavado del agua de la palabra. Y directamente supe que tenía que meditar en la palabra de Dios porque yo estaba en la calle, yo no tenía una Biblia a la mano y comencé a simplemente meditar en la palabra, simplemente una palabra que vino a mí desde el Espíritu, algo que fluyó de mí, comencé a meditar en eso porque yo he memorizado escrituras para meditarlas y simplemente traí esas escrituras a mi mente y comencé a meditar en eso. Y mientras yo meditaba, esa es la provisión del lavado del agua de la palabra, que señala la obra finalizada de Jesús. Y de pronto, simplemente así, toda esa cosa entera, el dolor de cabeza simplemente se fue. Y el pastor Mark fue mi testigo porque él me vio antes y me vio después. Y fue una experiencia asombrosa y desde ahí en adelante yo comencé a, a ver qué es lo que más de lo que Dios está diciendo acerca de la provisión de las cenizas de la vaca roja. Ahora, notan esta provisión aquí es que el lavado del agua de la palabra y tiene cenizas dentro. Hay cenizas ahí adentro, ¿correcto? Y esas cenizas significan que una obra finalizada. Así que no es solamente una cuestión de predicación
de escuchar cualquier predicación y tú estás lavado. Debe haber cenizas ahí, debe haber la proclamación de la obra finalizada de Jesucristo. Cómo nuestros pecados han sido concluidos en su cuerpo en la cruz, cómo nuestras enfermedades han sido terminadas en su cuerpo en la cruz. Esas son las cenizas. Eso es lo que debemos predicar a la gente. La gente no sabe, la gente piensa que Dios todavía está en contra de ellos y la Biblia dice que Dios no está contra ellos, que Dios estaba en su Hijo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nosotros estamos más conscientes de este pecado y este otro pecado. Y pensamos que algunos pecados son más marcados, que algunos pecados son más sobresalientes, que algunos pecados son más prevalentes para algún grupo. Y esos son pecados, sin duda. Pero hay gente que clasifica los pecados al que hay algunos pecados como glotonería o la queja o temer. Eso es como, esos son pecados que están bien. ¿Y qué los hace estar bien? Así que, ¿saben algo? Todos los pecados fueron concluidos o terminados en el cuerpo de Jesucristo. Y Dios le está diciendo al mundo, la única razón para que cualquiera pueda experimentar muerte eterna después de esta vida sería rechazar esa provisión. No es porque no haya provisión, ¿ok? Pero nosotros somos inteligentes, nosotros queremos tomar todo lo que Jesús hizo para nosotros. Amén. Así que lo que sea esa predicación, lo que sea que estás oyendo, leyendo, debe tener el elemento de Jesucristo y la cruz. Cuando la persona te está enseñando, incluso como pastor, tú puede estar hablando de todas las buenas enseñanzas de Jesús, especialmente, incluso puedes predicar y escuchen con atención, no me malentiendan cuando digo esto, porque se supone que debemos tomar todo esto de la palabra de Dios e interpretarlo a la luz del nuevo pacto. El sermón de la montaña, por ejemplo, dicen que si tú vives a través del sermón de la montaña, tú vas a vivir una vida exitosa y después, cuando mueras, vas a estar en el cielo. No. Jesús predicó el sermón de la montaña para que llegaras al final de ti mismo. Los elementos ahí, por ejemplo, dice ahí que si tu mano peca contra ti, que la cortes, que si tu ojo te ofende, que lo sacas. ¿Alguien hace eso? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba llevando al más alto nivel de la ley donde el hombre debería estar y los hombres la habían hecho descender, los fariseos la habían hecho de una forma manejable. Pero él estaba trayendo lo pristino, la pureza inalterable de la ley. Pero todo esto estaba haciendo esto Jesús para dejarlos estupefactos, diciendo todo mundo es culpable. La Biblia dice que Dios dio la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo llegue a ser culpable delante de Dios. Y después veamos nuestra necesidad para un Salvador. ¿Puedo tener un gran amén? Pero hay algunos elementos ahí, algunas partes ahí, deben ser para el futuro, cuando Jesús venga a reinar otra vez, porque habrá una constitución del reino y esa parte donde dice que si alguien toma tu túnica, dale también la capa. ¿Alguien hace eso? Yo no pienso eso, pero yo creo que eso es para el futuro. Yo creo eso, que esos elementos ahí, cuando ahí está esa predicación del Sermón de la Montaña, el antiguo pacto es pasado por alto, el reino ha venido, pero más tarde nos damos cuenta que el reino fue rechazado, porque el rey fue rechazado. Entonces llegó la iglesia y el misterio de la iglesia ocurrió hasta que Jesús fue finalmente rechazado por los judíos. Pero Jesús vino a predicar el reino, no acerca de la era de la iglesia. Pero en el aposento alto él comenzó a desarrollarla, estas verdades acerca de la era de la iglesia. Amén. Pero eso significa que el sermón de la montaña no es relevante para nosotros. No, hay elementos que si tú lees, que si que ames a tus enemigos,
todavía eso está en el nuevo pacto, que venzas con el bien al mal y que no seas vencido por el mal. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Las cartas de Pablo, tú puedes tomarlas todas. Jesús, de hecho, le dijo a sus discípulos, no vayan a los gentiles, vayan a los caminos de la casa perdida de los hijos de Israel. Nosotros vamos a aplicar eso hoy, pero está en letras rojas en los evangelios. Pero debemos interpretar todo esto a la luz del nuevo pacto. Así que debes pasar más tiempo. Y tú puedes decir, bueno, es que estas son cartas de Pablo y estas son palabras de Jesús. Hey, Pablo no escribió por sí mismo. Él recibió esas palabras del Cristo ascendido. Así que cuando Jesús estuvo en la tierra, todas las cosas que él dijo, hay muchas cosas que todavía tengo que deciros, pero ustedes no son capaces de sobrellevarlas. Cuando el Espíritu venga, ustedes van a ser guiados a esa verdad. Van a pasar más tiempo en el nuevo pacto. Esto es lo que dice las cartas de Pablo. Las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Es donde debemos pasar más tiempo porque esas cartas están dirigidas directamente a ti. Todo libro en la Biblia es para provecho, para el hombre de Dios. Amén. Algunas cosas están escritas a ti y algunas cosas están escritas para ti. El Nuevo Testamento está escrito para ti. ¿Me siguen de cerca? Vamos a ir concluyendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que un montón de los beneficios que vemos están en el área de recibir la palabra, porque no sabes cuánta muerte has contraído en el día a día o en la semana. Así que la mejor cosa que puedes hacer es ponerte a ti mismo bajo del baño, de ese lavado. Aprendimos eso la semana pasada, ¿correcto? Mantente a ti mismo escuchando, sigue viniendo, escucha. Si el único tiempo en donde escuchas la palabra es el domingo, entonces ven el domingo. Pero la gente me llama un cristiano de domingo, no importa. Al menos el domingo tú vas a estar limpio para la semana que viene. Simplemente estoy contento de que tú hayas venido. Estoy contento de que hayas venido. Oh, pastor, es que no he venido a la iglesia en largo tiempo. Tú estás aquí ahora y por eso me estás diciendo esto. Estoy contento de que has venido. Amén. Deja de criticar cada área de la vida de la gente que ni siquiera están mencionadas en el Nuevo Testamento. No encuentras a Pablo diciendo a todos los santos en Roma, excepto para aquellos que no asisten a la iglesia regularmente. No sé por qué hacemos esto. Somos pacientes con nuestros hijos con todas sus faltas y errores mientras están creciendo, pero somos muy impacientes el uno con el otro. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, de todas formas, antes de que entrara todo esto, déjenme terminar. Entonces, tú contraes muerte, no sabes cómo. Voy a rápidamente mostrarles algo. Tú lo habrás leído muchas veces y no te has dado cuenta que estaba ahí. De hecho, mencioné este milagro ahora y vamos a ver esto en Juan 2:1. Voy a hablarles primero de la historia. ¿Y saben lo que ocurrió? Esto fue en Caná. Este fue el primer milagro de Jesús. Yo he compartido de esto. Gracias a Dios que les he compartido, así ustedes pueden entender. Así que Jesús fue invitado. La madre de Jesús estaba ahí, María estaba ahí. Y Jesús y sus discípulos vinieron. En una boda, ¿qué es lo que la gente hace? Ellos comen. No ayunan en una boda. Comen, celebran. En este caso, tomaron vino. Y después el vino se acabó. En esa época, en esa cultura, en la cultura judía, que el vino se acabara significa que no hiciste una preparación suficiente. Eso refleja algo malo de ti. Es una mala señal para tu matrimonio. Simplemente es algo malo.
¿No te preparaste para esto o algo ocurrió que el vino se acabó? Así que la madre de Jesús vino a Jesús y le dijo que no había vino. Y él, otra vez, para mostrarles que ahora ya era un hombre. Hay hombres que todavía reciben instrucciones de su madre. Después de que se casan, todavía reciben instrucciones de su madre. Incluso cuando contradice algunas veces lo que la esposa está diciendo, todavía reciben instrucciones de la madre. Las mamás no van a estar felices conmigo. No, no me estoy refiriendo a ustedes. Ustedes son madres de la Iglesia Nueva Creación. Ustedes son madres del nuevo pacto. Saben que la Biblia dice que por esta causa el hombre se dejará a su padre y a su madre y se unirá. No puedes unirte hasta que te vas. Eso no significa que no los respetas, simplemente significa que tú ahora eres un hombre y tienes que hacer tus propias decisiones. Siempre debes honrarlos. Asegúrate que él provees para ellos. Asegúrate que los honras todos los días de sus vidas. Pero no deben tratarte como un niño más. Amén. Tú tienes una nueva vida con tu esposa. ¿Notan que la esposa nunca deja a su padre y a su madre? No dice que la esposa deja, dice que el hombre deja. Por alguna razón hay una revelación ahí. Así que si tú vives con tus suegros, mujer, y el esposo está escuchando a su mamá, hay lucha y todo eso, ora para que el patrón de Dios entre. Y si tú mismo eres un suegro o suegra, tienes que saber que esa tendencia a aconsejar a tu hijo en contra de la esposa, ten cuidado con eso. Algunas cosas debes dejarlas pasar, especialmente cuando se trata de los nietos. Déjalos ir y permite que Dios haga. Disfrútalos y déjalos ir. Es lo mejor que puedes hacer. Ama a esos niños, disfrútalos, diviértete con ellos y después mándalos de regreso. Es algo que tú llegas a hacer como abuelo. Los padres no tienen opción, se tienen que quedar con ellos. Limpiarlos, asegurarse de que están bañados y bien alimentados. Pero cuando vienen contigo, deja que te amen, dales dulces, dale todo lo que tú quieras, celebra, llévalos al parque de diversiones, jueguen juegos y todo eso. Y cuando se enamoren de ti, déjalos ir para que deseen más. Amén. Pero no pongas presión en tu hijo o en su matrimonio. Amén. Predíquelo, Pastor Prince. Muy bien. Entonces, yo dije que puedes leer un pasaje tantas veces y aún así perderte algo. Yo me perdía esto. ¿Recuerdan las 6 tinajas de piedra? Miren esto. Dice que ahí había 6 tinajas de piedra y yo solía pensar que eran tinajas de barro, porque la mayoría de las tinajas son de barro, incluso en nuestras casas. ¿Recuerdan cuando nos bañábamos con esas tinajas de barro? Tu vecino podía oír el tum, sh, tum, sh, tum, sh. Todo el mundo sabía en la cuadra que te estabas dando un baño. Y yo cantaba. Una ocasión no había agua caliente mientras yo crecía y había este gran contenedor y yo estaba tum, psh, y lo hacía rápido y así no sentías el escalofrío. Y yo estaba cantando ahí y un vecino vino a tocar a la puerta y dijo, ¿puedes por favor decirle a tu vecino que es algo tarde para estar cantando? ¿De dónde creen que obtuve esa voz? De practicar.
no tenía dinero para comprar amplificadores y ese era el amplificador, el mejor lugar para cantar en el baño. Amén. Así que dice aquí que habría 6 tinajas de piedra. ¿Y qué hace esas tinajas de piedra? Purifican. Incluso en lo natural, purifican. Muy bien. Pero fíjense que dice aquí conforme al rito de la purificación de los judíos. Hay este detalle que el Espíritu Santo me hizo resaltar. Conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Podría ser esto que esa agua contuviera las cenizas de la vaca roja? Algo curioso dice ahí, en español dice cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. En inglés dice que contenía de 20 a 30 galones. Y eso no significa que ahí había agua. Es que estaban vacías. Una traducción dice, cada uno de ellos podía contener de 20 a 30 galones. Cada una de ellas podía contener, significaba que tenían el potencial ahí, pero estaban vacías. Si no estuvieran vacías, ¿cómo se explican que Jesús dijera, llenad las tinajas de agua? Estaban vacías. No había provisión ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con que no había vino? Pastor, yo estoy enfermo, ¿sabe? Y usted me está dando cenizas. Usted me está dando una vaca. ¿Por qué usted me da una vaca? Tiene todo que ver. Incluso con esto, todas tus necesidades son suplidas. Así que aquí noten que está la provisión. La madre le dijo a Jesús que no había vino. El hecho de que Jesús señalara estas 6 tinajas de piedra y que hicieran algo con ellas nos dice algo. Si estas tinajas estaban vacías, significa que ellos ya no veían la necesidad de esas cenizas de la becerra o de la vaca roja. El primer milagro de Jesús establece la base, establece el tono de todos los otros milagros y nos habla de la importancia de estar bajo el lavado del agua de la palabra. Y el agua de la palabra debe contener que no solamente cualquier sermón acerca de la Biblia debe contener la obra finalizada de Jesús. Tú puedes predicar sobre el matrimonio y todo eso, pero debes regresar a la cruz de Jesucristo. ¿Están conmigo? Jesús les dijo, llenen las tinajas con agua y las llenaron hasta arriba. Así que sabemos desde este punto aquí que llenaron estas 6 tinajas de agua, de piedra hasta arriba. Eso es como estar tú mismo, llenarte a ti mismo repleto de la palabra. ¿Y qué pasa después de eso? Solamente puedes llenarte a ti mismo de la palabra y el resto depende del Señor. Convertir esa agua en vino. En este caso, el agua se convirtió en vino, aunque había cenizas de la vaca roja en el pasado. Eso solamente está apuntando a la sustancia de la realidad. ¿Saben? El primer milagro de Moisés en la ley, el primer milagro fue convertir el agua en sangre, resultando en muerte. El primer milagro de gracia de nuestro Señor Jesús es convertir agua en vino. Vino es una representación del Espíritu Santo. Vino es una representación de gozo,
es siempre usada en estos tipos en la Biblia para gozo, para el poder del Espíritu Santo. Va a causar que transforme lo que es frío y lo que es plano en el antiguo pacto. Y eso está contenido bajo la ley en el poder del Espíritu Santo y la unción de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas tinajas de agua habían ahí? 6, el número del hombre. Así que el hombre es solamente un frío. Es una fría piedra. Y una fría piedra, y la piedra habla de la ley. Es una provisión de la ley. Y está fría. No puede limpiarte eso. Nosotros sabemos que esas cenizas de la vaca roja son solo una representación. No podían limpiarte. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 9, porque si la sangre de los toros y de los machos y de las cenizas de la becerra, aquí la tenemos, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Wow, incluso entonces podían purificar la carne. Eso significa que ayudaba a la gente con problemas en la piel, incluso entonces. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que hoy la realidad de las cenizas de la vaca roja para nosotros es una predicación que limpia tu conciencia. Amén. Es la sangre de Cristo la que lo hace. Una predicación de la sangre de Cristo y el resultado debe ser que tu conciencia está limpia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué son las obras muertas? No son necesariamente pecado. Es primariamente cosas que tú haces para llegar a ser justo delante de Dios, cosas que tú haces para hacer que Dios te acepte todavía más, porque tu idea es que la obra de Jesús no es suficiente, yo debo hacer. Así que la predicación debe hacer cuanto más la sangre de Cristo a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Aquí vemos la sangre de Cristo que se ofreció a través de que el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, ofrecida a Dios. La sangre de Cristo ha limpiado tu conciencia. El tema entero aquí es acerca de que tu conciencia es limpiada. Y solamente he comenzado, pero tengo que cerrar para que puedan recoger a sus niños. Si ustedes están experimentando síntomas de muerte en su vida, ya sea que estás comenzando a perder tu memoria, que la muerte ha comenzado en el área de tu mente, o siempre tienes pensamientos oscuros en tu mente, tú no sabes cómo liberarte de eso, o síntomas de enfermedad o debilidad en tu cuerpo. Amén. Estas son señales de muerte. La muerte ha comenzado. Y finalmente el corazón se detiene. Eso es muerte. Y la Biblia dice que hay victoria sobre la muerte cuando Jesús venga otra vez. Cuando tendremos un nuevo cuerpo que nunca morirá. Pero mientras tanto estamos rodeados de muerte. Estamos de acuerdo. Cada película que ves, puede que no sea una película mala o inmunda, pero puede tener elementos de muerte aquí y allá que no sabemos. Lo que quiero decir es que no sabemos cuándo tocamos muerte. No sabemos cuándo estamos en contacto con muerte, pero la provisión está allí. ¿Qué ocurre si tú te mantienes a ti mismo en ese fluir todo el tiempo? Y es por eso que aquellos que meditan en la palabra día y noche están bajo un lavado constante. No se sorprendan que lo que sea que hagan prosperará, porque sus manos no están contaminadas con muerte. Lo que sea que hagan prosperará.
Tú te mantienes escuchando la palabra. Tú te mantienes lavándote con la palabra. Sigue escuchando la palabra. Yo tengo miles de sermones a través de los años. ¿Qué es lo que estás atravesando ahora? ¿Necesitas sanidad? Hay un montón de enseñanzas sobre sanidad. ¿Necesitas algún consejo para crianza de tus hijos? Y un consejo particular de la palabra de Dios. Y hay tantas enseñanzas que tenemos durante los años. Y estén pendientes de la Academia de la Gracia, porque vamos a tener extractos de mis enseñanzas, cómo criar a tus hijos, cómo hacerlo a la manera de Dios. Vamos a poner extractos de las enseñanzas y las vamos a poner ahí. Así que vamos a tener todo de diferentes sermones en un solo tema. Amén. Pero manténganse ustedes mismos. ¿Qué es esto? Lavándose a sí mismos con el lavado del agua de la palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Cada cabeza agachada y los ojos cerrados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo siento de pronto que quiero orar por sanidad por ustedes. Y desde este día en adelante cree. En el nombre del Señor Jesucristo, yo ordeno a toda enfermedad y padecimiento en tu cuerpo que se aparte de tu cuerpo. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, yo desato la virtud sanadora del Señor Jesucristo y su vida de resurrección, fluyendo a través de cada célula, órgano y función corporal. Ahora mismo en tu cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo. No por fuerza, no por poder, sino por el Espíritu. Gracias, Padre. Si nunca has hecho a Jesús tu Salvador, en otras palabras, tú nunca has recibido este perdón de pecados que viene como un regalo porque Jesús murió por tus pecados, tú solamente tienes que recibirlo por fe. Si nunca has hecho eso, haz esta oración conmigo ahora mismo. Di conmigo, Padre Celestial, yo confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y te doy las gracias que Cristo murió por mis pecados y fue resucitado de la muerte para mi justificación. Te doy las gracias que lo hiciste todo porque me amas. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Si hiciste esta oración, después del servicio, puedes ir a este punto de contacto. Tenemos un regalo para ti. Pónganse de pie, iglesia. Esta semana que viene, el Señor les bendiga y el Señor los guarde. A ustedes y a sus familias. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sea rico en gracia, Gesed, Gen, sobre ustedes. Su mano esté sobre ustedes. El Señor levante su rostro sobre ustedes. Les bendiga, les preserve y les proteja de todo mal durante esta semana. El Señor mismo es tu paz. En el nombre del Señor Jesús, y toda la gente dice, amén. Dios los bendiga. Nos veremos la próxima. Muy bien, Dios te bendiga. Paz, shalom a ti.